con esto, esa plaga en el fondo se quedó. Pero el gobernador su pago le negó, y con esta infamia a la ciudad condenó. Ante tal afrenta, el flautista decidió llevarse a los niños a un lugar mejor. Solo uno, por su cojera, atrás quedó, y desde ese día se llenó de rencor. Yo más. Laurita, para eso te contraté. Te pago para que me facilites las cosas, no para que me estreses. La gente lo que va a ver es un espejito donde se puede reflejar después de este momento tan estrombótico por el que acabamos de pasar, después de 2 años y medio de pandemia, que ya ves que termina, que no termina de alguna manera, y que hemos estado encerrados tanto tiempo. Digamos que hemos pasado por un momento en el que el mismo momento histórico-social saca todo lo bueno y lo malo de nosotros como seres humanos. Entonces, en estos momentos en que nosotros tenemos que enfrentarnos a quiénes somos, cómo somos y por qué somos las personas que somos, pues justo de ese momento surge la idea de escribir esta obra que se llama Pulsión, ¿no? O sea, del impulso, del instinto de pronto, de enfrentarnos a nosotros mismos como seres humanos. Pues las necesidades de los personajes, particularmente en la anécdota de expresar, ¿no? De expresar, de manifestar estas voces que están calladas, de estas cuestiones de revelar al personaje como es, sus impulsos, sus neurosis, sus miedos. Entonces, Pulsión específicamente habla de esta necesidad de expresar algo del personaje, tanto de uno como del otro. Un drama psicológico sobre un momento culminante, un momento determinante en un personaje, como a todos nos ha pasado en la vida, donde el efecto de alguna situación particular lo lleva a desentonar en acciones, que justamente es el efecto pulsivo que todos tenemos en algún momento de nuestra vida, y aquí es como este personaje lo va llevando durante el transcurso de la obra. Esta obra está basada en una novela que se escribió por ahí del 2004, que se llama La cosmética del enemigo. Y en realidad a mí me busca Ricardo Ian con la idea de montar una obra, o sea, específicamente de hacer una adaptación de la novela. Entonces, yo tomo la anécdota específicamente y más bien lo que hice fue no solo hacer una adaptación, sino reescribir la historia a partir de lo que hemos vivido nosotros mismos. Es decir, los actores, por su cuenta, cada uno, Claudio y Ricardo, de pronto me empezaron a contar cómo sus anécdotas, como lo que a ellos les movía o les motivaba a querer hacer teatro en este momento, pero también a lo que sentían o donde se identificaban con la anécdota de la historia. Entonces, de pronto empecé a platicar con cada uno por separado, me contaron como sus propias anécdotas en estos 2 años y medio de pandemia, y de pronto son momentitos que ellos vivieron, o sea, como que tomé de los dos, como de lo que veía en sus ojos cuando me estaban contando lo que les había sucedido, y más bien de ahí tomé una propia anécdota mía y reescribí una historia donde los 3 pudiéramos contar nuestra experiencia de vida a través de la memoria de un personaje. Bueno, evidentemente surge de la pasión que tenemos por el teatro. Yo en lo personal, aparte de ser actor, soy productor de la obra. Venimos de 2 años de no hacer teatro por temas de pandemia, por toda la situación que vivimos con el COVID. Entonces realmente era justo, ese fue un detonante, esa fue mi pulsión personal en torno a la decisión de hacer este proyecto, porque era quedarme sentado a esperar a ver qué pasaba, a ver a qué horas te llenabas o me llenaba de la confianza y el valor para decidir tomar las riendas de querer hacer algo nuevo. Y justo ese es el momento en el que dices, a ver, o me quedo llorando o me quedo sin hacer nada o actúo. Ese es el impulso que te lleva a la acción. Entonces, pues nada, nuestro gran deseo de querer regresar al teatro, y qué mejor que de la mano de grandes profesionales como Aida Andrade al frente del texto,
y con la colaboración también de Claudio como mi compañero en el escenario, también auspiciado por su compañía, que es Soñartesanos Teatro. Nada, ha sido un proyecto muy bonito en colaboración. Está Aarón, que anda por ahí, que es el asistente de dirección y también es el que ha hecho toda la identidad gráfica del proyecto. Entonces realmente eso es el cómo dimos arranque a este proyecto. Esta obra en particular a mí me parece literal como una pintura. Siempre utilizo ese referente, que lo que pasa en el hecho de la pintura es que no te vas no tienes que ser un conocedor de la pintura para decir, ah, claro, el punto de fuga, ah, claro, el escorzo, no, sino simplemente ves la pintura, te identificas, puede llamar tu atención o no, pero siempre hay algo con lo que te quedas, ¿no? Entonces, en esta pintura que tenemos aquí, el público se puede identificar en diferentes vertientes, es decir, hay un punto medular de lo que se está hablando la obra, pero tenemos muchísimas aristas que nos están hablando del encierro, de los monstruos personales, que nos están hablando de esta necesidad de guardar silencio, de los mecanismos de defensa, de muchísimas cosas que el público tiene la posibilidad de conectar con cada una de las cosas. Puede conectar con el encierro, puede conectar con esta intolerancia, con muchísimas cosas. Entonces, yo creo que el público, particularmente ahora, puede suceder que se identifique con cualquier cosa. Nos pasó, tuvimos un ensayo general y uno de los asistentes nos comentó de algo de lo que dice, claro, es que la obra trata de esto. Y nosotros nos quedamos como de, bueno, no era la intención, pero él se fue por ahí y le dijimos, ah, pues qué padre que lo viste por ahí. Y él como que esperaba nuestro, sí, claro, trata de eso. Pero en realidad nosotros no venimos a decirle a la gente con qué se identifica. Eso me parece bastante bello del montaje. Cada uno de los espectadores va a conectar de alguna manera con algún punto. Y eso es lo importante, tener que decir algo para que la gente conecte y lleve su propia reflexión o saque sus propias conjeturas, porque es un texto que se presta para ello. Porque incluso en la obra hay signos muy particulares que lanza la dirección y que se procuran llenar con la actuación, que tienen un discurso particular. Y por ejemplo, nosotros lo enfocamos a ese sentido, pero el público de repente te dice, claro, las rayas querían decir esto, y tú, ok, está bien, no es que esté mal, que creo que también es un error a veces de nosotros como creadores, la pretensión de decir, no estoy entendiendo mi mensaje. El mensaje tiene que ser universal y que con lo que se identifique forme parte de él. Yo interpreto al personaje de Aníbal, que es un empresario, y principalmente dentro de la anécdota es que se queda encerrado por X circunstancia en un estacionamiento. Y esto detona un montón de cosas que hacen que salgan las pulsiones del personaje, es decir, estas necesidades reprimidas del personaje. Hoy mi personaje es el señor Yo, es un personaje muy interesante porque es una parte complementaria, no digo más porque vendería mucho lo que es la esencia del texto, pero es justamente la contraparte del otro personaje dentro de la historia, de cómo vamos enfrentando todos los momentos o muchos momentos que tenemos en el transcurso de nuestra vida, hasta que llega un momento dado en que tomas decisiones, pero cómo hay esa parte en ti que te va dando guía de una manera diferente y a veces no te atreves a aceptarlo. Es como la conciencia, dentro de esta historia con este personaje. Es muy curioso ver lo que el espectador ve sobre la escena, o sea, lo que pueden distinguir en el escenario unos a diferencia de otros, ¿no? O sea, escuchar como de pronto la discusión de lo que cada uno cree que sucede en escena es muy interesante. Entonces siempre vienen y te preguntan, oye, ¿verdad que ta, ta, ta? Y entonces uno tiene que sonreír y decir, pues, está bien, lo que tú puedes ver está bien, ¿no? Porque esa es la idea, lo que estamos buscando justamente es, te repito, que el espectador se identifique por uno de los tres frentes que detonan la pulsión en escena, justamente. Es un drama psicológico que en algún momento yo tenía la tentación o el temor de que, y si la gente no capta la esencia de lo que queremos decir, ¿no? Porque es un texto muy profundo. Y la gran sorpresa que yo me he llevado es que la gente le quedó clarísimo
muy clara la idea, muy claro el desenlace de los personajes. Y ese día del estreno nos quedamos aquí hasta las 11 de la noche, la gente no paraba de hablar de la obra, de si había pasado qué, no puedo decir para no contarla, pero tratando de encontrar el hilo de lo que había quedado ahí, que cada persona va a interpretar como mejor quiera. Y la verdad que he recibido muchos mensajes de felicitación por los medios, y nada, yo creo que más allá de lo que yo pueda decir, creo que es una obra que vale mucho la pena que el público se atreva a encontrar cuál es su propia pulsión, justo. Como toda creación y construcción se vuelve complejo. Si no fuera complejo no sería rico, pero particularmente regresando de pandemia todavía se vuelve un poquito más complejo. En mi caso en particular porque dejé de hacer teatro 2 años y me puse a trabajar en televisión y en plataformas. Entonces el lenguaje, aunque es ficcional, es distinto, ¿no? La modulación, todo este tipo de cosas es un poquito radicalmente distinto. Entonces, de repente entrarle en un hecho vivo con el público, pues sí se vuelve más complejo, porque no los tienes aquí, ¿no? Los tienes prácticamente a la espera de que tú les proyectes algo. No hay una máquina que esté operando para que te pueda editar. Entonces, es entrarle de lleno a la ficción o el público se da cuenta que no estás. El proceso no acaba, el proceso continúa porque todo el tiempo estamos aprendiendo. Cada público es diferente. Nosotros ya habíamos estrenado antes, fuimos invitados a las Jornadas Alarconianas a representar al estado de Guerrero hace un mes exactamente. Entonces la verdad es que es disfrutar un nuevo proceso. Dentro de todo el proceso es ahora disfrutar el proceso de ese contacto con la gente, de esa conexión directamente ya con el público. Vivimos todo el proceso de ensayos, etcétera, ensamble, y ahora es disfrutar esta nueva etapa que es justamente la temporada, ¿no? Y creo que la misma temporada te va dando ritmo, te va dando la pauta a seguir hacia el futuro en relación al mismo proyecto. Somos un equipo que siempre aspira a la perfección y la perfección es inalcanzable, así que siempre estamos trabajando día con día para poderle llevar al público un mensaje concreto, un mensaje con amor, y me siento contento de poder estar nuevamente en el escenario, encontrando cada función la manera de poder comunicar con amor, comunicarme con mis compañeros de escena y comunicarle al público. Ha sido muy bonito, ha sido muy sorprendente el regreso al escenario, porque también tuvimos teatro lleno, la gente estaba presente, es como... Hay una añoranza muy grande después de una pausa en el tiempo, en nuestras vidas, en nuestro proceso artístico, en la forma de vida, en la vida misma, ¿no? Entonces, después de esta pausa tan larga, pues ha sido muy revelador el regreso a los escenarios, el regreso con las personas, escuchar lo que el público decía a la salida de la obra, ¿no? O sea, lo que la gente comentaba de la obra, es muy interesante. Creo que el público se identifica mucho, si no con uno, con el otro personaje. Es decir, no hay manera de que no te identifiques con alguno de los dos, porque finalmente lo que buscamos es eso, que el espectador pueda mirarse en un espejo y de pronto identificarse en alguno o en varios momentos de la historia, ¿no? Sí, vamos a estar todos los miércoles de junio y julio, 8:30 de la noche, aquí en el Teatro Enrique Lizalde. Y en agosto nos vamos a pasar a los días martes, misma hora, 8:30 de la noche. Los boletos los pueden adquirir en taquilla o en Ticketmaster. Y creo que... nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Pulsión la Obra, tanto en Instagram como en Facebook, en Ricardo Ian Producciones y en Claudio Morales, Creador Escénico. Consigo misma, detesto a la gente que a toda costa quiere hablar. ¿A qué viene tanta agresividad, Aníbal Macías? ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Ya le dije que detesto a la gente que quiere hablar. Lo siento, pero no está prohibido. ¿Sufre ataques de pánico? Claro que no. ¿De ansiedad? No entiendo. ¿Qué quiere? ¿Qué hace en el edificio? Usted no es dueño de todo el edificio. No está respondiendo mi pregunta. Usted tiene problemas de autoridad, ¿verdad? Mire,
No puedo prohibirle que guarde silencio, pero no estoy obligado a escucharlo. Me acaba de responder.